Dios le bendiga, preciosa Iglesia de Jesucristo. Dios bendiga a todos los líderes, pastores y obispos que sigan esta enseñanza. Hoy vamos a continuar con el mismo tema. Levanta tu generación. Esta es la visión que Dios dio a su iglesia. Para Abraham era levantar una metrópolis, una nación, una generación, pero ahora en el sentido espiritual nos toca levantar esa generación de parte de Dios, una generación que adore, que sirva y que cubra las expectativas de Dios. Pero quiero compartir con ustedes algo que le da sentido como si fuese una matiz de parte de Dios en cuanto a su sueño. Pero antes, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 18. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Interesante. Y vamos, acompáñame también a Génesis 21, el versículo 12. Génesis 21, 12. Dice así, de la siguiente manera. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere. Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Este es el sueño de Dios, la visión de Dios instalando en su vida, en su persona, en su ser interior a Abraham. Ahora, pero permítame hablarte del sueño de Dios en cuanto a esa generación que le tocó a Abraham levantar. Eso es lo que quiero enseñarte a través de este audio. ¿Cuál es el sueño de Dios? Acompáñame en el libro de Éxodo. Éxodo 19, 6. Pero vamos a leer versículo 5 y versículo 6. Mira lo que dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el sueño de Dios, que es levantar no solamente una generación, sino que esa generación sea un reino de sacerdotes. Este tiene más tendencia espiritual. Levantar un reino de sacerdotes, pero con gente santa. Ahora, acompáñame a Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, mas ustedes sois linaje escogido, es decir, es un tesoro especial para Dios. Real sacerdocio, el sueño de Dios. Nación santa, le hace exclusivo ese pueblo para Dios. Pueblo adquirido con una misión, con un encargo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Qué interesante. Pero les voy a dar más versículos hablando del sueño de Dios.
que hasta ya se cumplió, pero eso es lo que te toca a ti y a mí, querido líder, querido pastor. A ti y a mí nos toca levantar esa generación con este sueño de Dios, que sea real sacerdocio, un reino de sacerdotes. Acompáñame, Apocalipsis, el capítulo 1, versículo, el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. El capítulo 5, el versículo 10. Mira lo que dice. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Este es interesante. Ahora, yo quiero que tú captes esto, lo que te voy a explicar. Capte esto, lo que es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que tú y yo levantemos esa generación, pero con esta característica. Rey hace un reino de sacerdotes. Pero esta es la exclusividad que le hace un tesoro especial para Dios, que la santidad. Mira lo que dice, vamos al capítulo 7 de Deuteronomio. 7 de Deuteronomio. Vamos a leer, acompáñame, Deuteronomio, el capítulo 7, dice de la siguiente manera. Acompáñame a ese libro hermoso. 7:12. 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese pueblo especial se refiere su santidad, se refiere su pureza. Escucha lo que estoy enseñándote, amado líder. O sea, tu deber tuyo, cuando levantas tu generación a través de las redes o a través de los grupos saludables, es que ellos se tornen en un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuanto más la función de un sacerdote es tan especial, tan peculiar, para poder uno mantener y conservar, ayudar y pastorear a los miles de perdidos que estamos ganando. Entonces, pero te voy a pedir que me acompañes al capítulo 14. Quiero sustentarte con mucho versículo de lo que este es en serio. Esto es muy serio y muy vertical. Capítulo 14, el versículo 2. Mira lo que dice. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Cuando dice un pueblo único, le caracteriza y hace la diferencia o marca la diferencia por la santidad y la pureza que tiene este reino de sacerdote, es decir, este pueblo santo que es la iglesia de Jesucristo. Eso que nos toca levantar. Acompáñame en el mismo libro, Deuteronomio capítulo 26, el versículo 19. Mira lo que dice. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Él ha dicho. ¿Pero eso está pasando hoy en día? No. Pero déjame sustentarte con otro versículo en el Nuevo Testamento, que no ha cambiado esto. Y Pablo entendió esto, lo captó, asimiló. Y te puedo decir que
Pablo lo ha comprendido y vio esa generación de reino de sacerdotes, pero en su máxima expresión de la pureza sexual, de la pureza social, te hablando del pueblo de Dios, de la máxima esencia de la santidad de Dios. Acompáñame al capítulo 11 de Segunda de Corintios, el versículo 2. 11:2. Mira lo que dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo, la máxima expresión de la santidad en su esencia de Dios, en su esencia para ese reino de sacerdotes, para cumplir el ministerio que Dios dio a la iglesia. Tiene que ser con gente santa, santo. Y lamentable que no es así. Mira lo que le entiende también el apóstol Juan, el teólogo del amor. Acompáñame, Apocalipsis, el capítulo 19. Mira lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Dice así, versículo 8. Mira lo que dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos en esas bodas del Cordero. En el cielo, ese vestido van a ser resplandecientes y no vas a tú pensando, allá tendremos eso, mientras estamos acá estamos contaminados, pecamos. Ten cuidado de lo que estás hablando, de lo que estás pensando. Es lamentable, escucha lo que te digo, es lamentable que hoy en día muchos pastores, muchos líderes no están produciendo santos. En su desesperación, ellos acumulan todo lo que viene, todo lo que se viene a la iglesia y desde el púlpito nunca que confrontan el pecado, no limpian al pueblo con la palabra, más bien los hacen pasar por agua tibia usando la palabra. La palabra tiene tanto poder suficiente para producir gente santo, gente sana, sin meterme en la vida de nadie, simplemente usando así con autoridad la palabra de Dios que se encarga de hacer su obra. Pero, reitero, no estamos produciendo gente, cristianos santos, así como oyes. Pero, escúchame esto, pero la máxima expresión de este sueño de Dios, que ese reino de sacerdote se caracterice por la santidad. Ahora, hoy en día hay que limpiar los altares en las congregaciones. Hoy en día hay que limpiar las denominaciones. Hay que limpiar las congregaciones. Hay que limpiar esas iglesias. Hay que limpiar. Yo sé que es duro, yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y tiene que hacerlo. Por eso es que el escritor de la Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios. No va a empezar por los impíos. En la casa de Dios, ¿qué cosa hay? Es decir, como le llaman la casa de Dios, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay dentro de los templos, en esos altares? Cuando tienen reuniones de sesiones de negocio, sacan trapos sucios, se muerden, se insultan, se maldicen, se dicen en su cara, se gritan y se dicen de todo. Y salen resentidos, no se hablan, ya no se pueden ni ver. O sea, en esa condición están y en esa condición predican, enseñan, pastorean, pero se está que se muerden.
No es necesario, escúchame pastor, escúchame pastora, escúchame líder, para que tú seas en pecado bajo maldición. No es necesario que vayas a fornicar, que vayas a adulterar, que vayas a emborrachar, estafar, robar. Desde el momento que tú no te puedes ver con tu consiervo, con tu consierva, con tu colega, con tu consiervo, no se pueden ver, se odian, ni siquiera se pueden ver ni en papel pintado y solamente se muerden, se odian, llevan rencor. No es necesario que seas un depravado o depravada sexual, simplemente estás en pecado. Por eso, porque para Dios y en los ojos de Dios no hay cantidad de pesos de pecado. Pecado es pecado y tú estás en esa condición. ¿Por qué? Mira lo que dice en este pasaje bíblico. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, eso está en Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Le tienen más temor al pastor, a la pastora que a Dios. Y no solamente eso, hechicería, enemistades, pleitos. Estas enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas existen en muchas congregaciones. En muchas congregaciones. Y he estado en diferentes organizaciones y he visto en todas partes que hay esta desgracia. Atacan al pecador, atacan al adúltero, atacan al fornicario, atacan al estafador, pero no tocan al que están en bronca, en pecado, y van a abrir sus iglesias así molestos, después de haber una reunión donde sacan sus trapos sucios, se dan duro y se muerden, se hace de todo. Y ellos están igual y tal vez peor, porque son cínicos, son hipócritas, sabiendo que no le pasa al otro, teniendo rencor contra el otro, contra la otra, predica, enseña. Eso es imposible. Por razón, hay un montón de filigreses, de miembros que nunca crecen, no cambia, porque el altar, porque el que predica en el púlpito está en pecado, es un hipócrita, es rencilloso, es rencoroso y nunca se reconcilia. Y muchas veces, tal vez voy a soltar esta bomba. ¿Cómo puedo yo estar en esa congregación donde se muerden, donde se insultan, donde no se pueden ni verse, no se odian, tienen rencor, rencillas, enemistades? ¿Cómo puedo yo asistir en esa congregación? Esa congregación es una cueva de ladrones, es una cueva de lobos, es una cueva de pecadores, así descarados y cínicos. ¿Cómo puedo estar yo ahí? No, esas ovejas no van a crecer. Más bien están recibiendo patrones y espíritus de la misma calaña. Amado líder, ¿cuántas veces les vengo enseñando qué importante es el temor de Dios? Qué importante es la santidad en tu manera de ser. ¿Cuántas veces te he enseñado? Alguien te insulta, alguien te recrimina, alguien te hace... Nunca respondas con la misma arma. Nunca. Acompáñame al libro de Romanos. Con esto voy a terminar porque este es lo que te conviene. Romanos capítulo 12. Mira lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres, aun con tu propio enemigo. No venguéis ustedes mismos, amados míos. Deja la ira a Dios, porque escrito está: mío es la venganza. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonas fuego sobre él. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Mira, escucha lo que te digo. Si tú estás en pecado, si tú eres inmoral sexualmente, reconoce.
Si si te han dicho que estás en pecado, reconoce. Pero hay un problema serio lo que pasa en nuestras organizaciones. La mayor parte de las organizaciones cristianas, el liderazgo es un tipo de patriarcado y de matriarcado. Es un tipo de juez, es un tipo de institucionalizado. En otras palabras, no hay un tipo de liderazgo. Sé que este está en pecado, es un depravado. Yo sé eso, pero su alma me interesa. Que Dios nos ayude, pero que tú vivas en enemistad con tu hermano, así como estás, no vas al cielo. Arrepiéntese, corrígese, corrígese. En este instante, arrepiéntese. Repita conmigo, querido Señor, querido Padre, te pido perdón. Hoy busco a quien le he lastimado, a quien le he juzgado, le he condenado, le he expulsado. Hoy le busco ahora y me reconcilio con el Señor. En el nombre de Jesús, amén